soy Juan David García Ramírez, politólogo de la UPB. Tengo estudios de maestría en estudios políticos también de la misma universidad y actualmente me desempeño como profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana y externamente como analista político en temas de relaciones internacionales. El tema de Chávez ha causado mucha controversia. Se decía que la diferencia entre él y Capriles no iba a ser tan abismal. ¿A qué se debe este fenómeno político teniendo en cuenta que habían tantos de la oposición? O en el papel habían tantos. Bueno, lo que pasa es que hay que observar el fenómeno en retrospectiva. La oposición en Venezuela no se fortaleció de la noche a la mañana y digamos que este movimiento de rechazo, de contradicción abierta a las políticas de Hugo Chávez, o en general pues del chavismo como fuerza política, puesto que si hablamos de partidos pues hay una serie de 14 a 15 partidos políticos del corte de Hugo Chávez, empezando por el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido de gobierno, pero la oposición se encontraba muy atomizada, muy dispersa, prácticamente desde que Hugo Chávez llegó al poder en el año de 1998, así que Chávez tuvo, digamos, la oportunidad de aprovechar muchas cosas. En primer lugar, el vacío de poder que había dejado los que ahora son la oposición, que habían dejado los partidos tradicionales como Alianza Democrática y COPEI, los dos partidos que se alternaban en el poder durante las décadas anteriores y que pues habían causado una situación de digamos, gran desequilibrio político y social en el país, que se habían aprovechado de la abundancia de recursos del Estado por los ingresos que la exportación del petróleo producía, y las fuerzas de oposición que luego trataron de configurarse después de que Chávez comenzó digamos, a perfeccionar su proyecto político a partir del año 2002-2003, no encontraron entonces, al haber Chávez aprovechado esos vacíos de poder dejados por los partidos tradicionales, no encontraron un canal o una vía, digamos, expedita para plantear una alternativa real de poder al chavismo, de manera que entre los años 2002 y 2006, 2002 es importante por el golpe de Estado que se le dio a Chávez, eso fue a finales del año 2002, pero que pues, fue un golpe de Estado que fue bastante fallido porque Chávez volvió al poder en cuestión de 36 horas. Esos años, 2002 y 2006, son claves. 4 años en los que el chavismo realmente propone unas medidas en política económica, en política social, en fin, bastante afines al socialismo o digamos, a una economía planificada desde el Estado y también a la centralización y concentración del poder en manos del gobierno, de manera que el chavismo logra perfeccionar, bueno, mejor dicho, Chávez en persona logra perfeccionar muchas prácticas del poder que le permiten actuar de manera unilateral, sin contar con la oposición, y también que le permiten conseguir una gran cantidad de apoyos en fuerzas políticas anteriores y en general en una gran parte de la sociedad, por lo menos un 60 o un 70% de los venezolanos en el momento. Luego los años 2006, 2007 son cruciales porque en 2006 Chávez logra su primera reelección y pues, obtiene una mayoría aplastante sobre Manuel Rosales, que era uno de los candidatos más fuertes de la oposición, pero Chávez obtiene más o menos una cantidad similar de votos a la obtenida este 7 de octubre, más o menos 7.100.000, 7.200.000 votos, mientras que Manuel Rosales obtiene solo 3 millones. Y de ahí hacia abajo Teodoro Petkov y otros candidatos menores opositores obtienen también pues, una votación menos relevante. Chávez se consolida en el poder, se reafirma, entonces pues obtiene una mayor legitimidad
por lo menos dada por los canales democráticos para gobernar y para darle inicio a una nueva fase del proyecto de socialismo del siglo XXI, y es ir lesionando cada vez más los mecanismos de participación democrática y digamos, las libertades civiles y políticas de los ciudadanos, porque si digamos, con esas libertades y con una democracia muy abierta, el chavismo no habría sido posible, no habrían sido posibles todas estas medidas. Entonces la oposición prácticamente queda herida de muerte en el 2006 con la reelección de Chávez. Una victoria tan digamos, difícil de desconocer como la del chavismo. Haya habido un fraude o no, es una victoria, digamos, sin precedentes. Nunca una fuerza política de izquierda había logrado concentrar tanto apoyo en un país como Venezuela. Luego, en 2007, es el referendo, un referendo en el que Chávez propone una reforma constitucional para implementar distintas políticas que van a, digamos, a profundizar la revolución bolivariana, como por ejemplo dar prevalencia a la propiedad colectiva sobre la propiedad privada, la nacionalización de varios medios de comunicación para lograr un objetivo que se denomina la hegemonía comunicacional del gobierno de Chávez. Bueno, muchísimas otras cosas, todas ellas a través de la Constitución. Con el referendo de Chávez marca un punto de quiebre, el referendo del 2007, porque pierde el sí, o sea, la aprobación, pierde la aprobación al referendo, y la mayoría del no se impone, que en todo caso se asocia el no con la oposición, no solo a Chávez, sino a todo lo que implicaba profundizar la revolución bolivariana. Entonces, aunque la oposición está muy dividida en esa época, es difícil reconocerla. Hay una cantidad de líderes dispersos, partidos que no se unen por diferencias en la manera de concebir la forma de oponerse, también por luchas intestinas de poder. Sin embargo, consiguen, quienes no están de acuerdo con Chávez, un triunfo importante, y es retrasar, al menos durante un par de años, el avance de la revolución bolivariana. Luego, esa oposición comienza a darse cuenta de que el escenario no es el mismo de los 90 o de los 80, con digamos, un Estado corrupto, un sistema, digamos, disfuncional, pero una democracia abierta, sino que se trata de un sistema democrático, pero que está haciendo una transición a un régimen autoritario, en donde la democracia solo sirve para legitimar las prácticas de un gobernante que está restringiendo las libertades. Entonces se dan cuenta de que hay muy pocas vías para participar, que hay muy pocas opciones reales de ver en el poder a otra persona, y sin embargo, y entonces terminan dividiéndose. No se presentan a las elecciones legislativas, de manera que dejan un gran vacío de poder como el dejado por los partidos tradicionales a comienzos del siglo XXI, entre el 99 y 2000, y entonces la Asamblea Nacional, que es el órgano legislativo en Venezuela, queda digamos, monopolizada por los partidos afines al chavismo, el PSUV y el Partido Comunista y otros partidos menores. De manera que personajes como Manuel Rosales, como Teodoro Petkov, como Enrique Capriles Radonsky y otros, María Bolívar, empiezan a ver la necesidad de plantear una oposición seria, unida en torno a unos objetivos, y dejan a un lado esas luchas de poder que los habían dividido durante toda esta década. Así que a partir de 2010 es el momento en que la oposición realmente le demuestra al chavismo que hay un sector de la sociedad muy importante, no solo en cantidad sino en calidad, que se opone a sus políticas, a sus prácticas en general. ¿Cómo lo demuestran? Participando masivamente en las elecciones regionales, tanto que pues algunos estados, tengamos en cuenta que Venezuela es un estado federado, en algunos estados que durante 10, 11 años de que Chávez había llegado al poder eran
controlados, eran mejor dicho bastiones del chavismo, la oposición obtiene la victoria. Algunos estados son claves, otros no, los ganan en unos estados menores, pero lo importante es que obtienen una victoria muy importante, sobre todo en las principales áreas metropolitanas, donde se concentra la economía del país, donde se concentra también la parte más importante de la población, en estados como Zulia, como Carabobo, y en ciudades como Maracaibo, el distrito metropolitano de Caracas, que abarca, que comprende algunas poblaciones como Chacao, Petare, Baruta, en fin, que son importantes para la oposición, porque allí se concentra, digamos, el mayor grado de rechazo a las políticas de Chávez. Entonces, para Chávez es importante esto porque se da cuenta de que, aunque ha tenido éxito la aplicación de sus políticas en un sector de la sociedad, hay un montón de gente que no lo está siguiendo. Se da cuenta de eso, de hecho, ya desde 2007 con el referendo, pero él había sido ciego ante esa realidad y se da cuenta de que ya la oposición está madurando. Y finalmente en el año 2011, la oposición logra concretar un proyecto, digamos, de formación de una nueva fuerza política, que es la Mesa de Unidad Democrática, la MUD, en donde los partidos de oposición, los tradicionales y otros partidos nuevos que fueron conformándose, partidos pequeños, no necesariamente eran maquinarias electorales o empresas electorales, pero sí, digamos, todos ellos orientados a afectar de alguna manera o a condicionar el resultado electoral para perjudicar el chavismo. Todos estos movimientos, liderados por Enrique Capriles de Radonsky, por Teodoro Petkov, por María Bolívar, Manuel Rosales, en fin, deciden unirse. Leopoldo López deciden unirse para plantear una alternativa para las elecciones que acaban de pasar. Entonces, es una oposición que es más consciente de la necesidad real que hay de un cambio en el país, se unen, dejan atrás muchas divisiones, porque tengamos en cuenta que, aunque el chavismo trate de identificarlos a todos, de asociarlos con la derecha o incluso con la extrema derecha, dice Chávez, ideológicamente todos provienen de corrientes muy distintas, muchos incluso provienen de sectores que en los primeros 5 o 6 años del chavismo eran oficialistas, pero que fueron, digamos, sufriendo una gran decepción por el creciente autoritarismo de Chávez.